Empezamos la clase de hoy y me gustaría eh, comentar una última cosita respecto al UART. eh, en particular, el tema del el cálculo de la velocidad de eh, transmisión. Fíjense que en este... perdón, no estoy grabando. Voy a poner a grabar un segundito. Entonces, decíamos que me gustaría básicamente cerrar el tema de el puerto UART con un temita más que es el cálculo de la velocidad de comunicación. Miren aquí, como este es un dispositivo asíncrono, es decir, no eh, se transmite el clock, el reloj de transmisión del sistema. Entonces es muy importante que el periférico tenga el reloj configurado adecuadamente. ¿De acuerdo? Que es lo que se conoce normalmente en en la literatura, se le conoce como baud rate generator, le dicen, ¿verdad? Generación de la tasa de transferencia, digamos, eh, de este puerto. Entonces, ese último temita es el que me gustaría hablar. O sea, en realidad, más que hablar, me gustaría que leamos eh, el manual. Aquí les muestro, este es el manual de nuestro micro y aquí tenemos el apartado que dice Baud Rate Generator. La idea sería que lean un poquito de esto y vamos a calcular sobre la base de esto una tasa de transferencia. Por ejemplo, aquí con lo que tenemos para configurar, fíjense, no necesariamente es posible alcanzar exactamente la velocidad que buscamos. Eh, Esa es una primera cuestión importante. Pero simplemente para que tengan en cuenta cuál sería el criterio, podríamos decir, para eh, aún así usar esa velocidad, les voy a mostrar, hacemos un pequeño análisis, digamos, de la transmisión de los datos por el puerto serial. Un momentito, voy a abrir la pizarra. Y, bueno, nunca sé por qué no puedo pegar aquí una imagen. No entiendo por qué no funciona. Bueno, paciencia. Profe, Sí. ¿puedes usar el Sniping Tool si quieres hacer un recorte de pantalla? Esta otra herramienta es aquí.
Eh, sí, la verdad que esto podría ser la solución. Voy a ver un poquito. Es un desastre, ¿no? Este asunto no entiendo por qué no funciona como tiene que funcionar la herramienta. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver si nos podemos arreglar con esto. Esta es la transmisión de datos por el puerto serial asíncrono. Dijimos que se transmite un primer bit, la duración de un bit en cero, que es lo que se conoce como el bit de inicio, el bit de start. Después tenemos 8 bits, vamos a suponer que son 8 bits de transmisión de datos, y al final de esos 8 bits, supongamos que no se transmite el bit de paridad, tenemos un stop bit. Entonces, en total se transmiten 10 bits, ¿verdad? El start más 8 bits más un bit de stop. Son, ¿sí? ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Entonces son en total 10 bits, ¿verdad? Normalmente, esta máquina de estados, que es la máquina de estados que lee, digamos, estos bits, lo que hace es básicamente muestrear la señal en la mitad del bit, a partir del flanco de bajada, que sería este del start. Entonces, a partir de aquí, comienza a leer en la mitad de los bits transmitidos. ¿De acuerdo? Entonces, el último bit sería el stop bit. Y esperemos que, digamos, lea a la mitad exactamente. Si la velocidad del dispositivo de transmisión es igual a la velocidad del dispositivo de recepción, entonces no debería haber ningún inconveniente, ¿verdad? Esta última lectura del bit stop va a ser efectivamente en la mitad del bit stop. Pero ¿qué pasaría si hay una diferencia, digamos, en velocidad? La pregunta sería, ¿qué tanta diferencia de velocidad podemos nosotros aceptar, podríamos decir, entre el transmisor y el receptor? Esto es importante porque aquí nosotros no tenemos en realidad la flexibilidad absoluta para obtener cualquier velocidad de transmisión. Esa es la realidad. Porque los valores con los que trabajamos son normalmente valores enteros, ¿verdad? Y no necesariamente un divisor entero divide la frecuencia del reloj de la forma necesaria para alcanzar la velocidad de transmisión adecuada. Ese es el problema en el fondo. Entonces, pero aquí, fíjense, dada esta situación, ¿hasta cuánto, hasta qué diferencia de velocidad podríamos aguantar? Podríamos decir. ¿Qué les parece? ¿Cómo podemos calcular esa diferencia? ¿Y cuál sería, cómo podríamos ver eso, digamos?
Guillermo, Sí, profe. y la respuesta a mi pregunta, Y la verdad no sé, profe, pero se me ocurre más o menos que tenemos una cantidad de tiempo por cada bit, digamos, que se transmite. Y eso sí podemos saber, o sea, cuánto tiempo más o menos le corresponde a cada bit. no, eso más o menos no. Exactamente, ¿verdad? Y sí, entonces ahí podemos, pero sería ir prueba y error, sería lo que yo estoy pensando, porque ahí podemos ir viendo si es que hasta qué punto lee, es decir, o No, sea, se transmite bien el dato. prueba y error no es ingeniería, Guillermo. Por eso. Pero aquí tenés la información, digamos, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Pablo? Hola, Pablo. ¿Estás ahí o no? Parece que está virtualmente presente. Matías, Y la verdad que, profe, o sea, a mí no se me ocurre cómo te comunicarías con unos clocks distintos. no. A ver, no es esa la pregunta, ¿verdad? De acuerdo. Sino la pregunta es, porque aquí eh, la idea es, los clocks se parecen, no son exactamente iguales, supongamos, ¿verdad? Ah, Pero son parecidos, ¿verdad? Pero la pregunta sería, ¿hasta cuánto, hasta qué diferencia podemos aguantar? ¿Hasta qué diferencia de clock se van a poder comunicar estos dos dispositivos? entiendo. Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí. Porque como dije, no necesariamente, o sea, por supuesto, si logramos hacer que la velocidad sea exactamente la que buscamos, fantástico, ¿verdad? Pero no necesariamente, ¿verdad? Entonces, repito la pregunta, ¿verdad? Hasta cuánta diferencia podemos aguantar? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos determinar eso? Aquí está esa información, ¿eh? Pero en este dibujo que les muestro aquí está la información. Yo no les estoy pidiendo que inventen nada, ¿verdad? Pero por eso está aquí, digamos. A ver, Nicolás, para seguir con la lista. Estoy pensando, profe, todavía cómo podríamos calcular. Esteban, No, no tengo idea tampoco. Profe, ¿no podría ser con el start y el stop bit? y no sé muy bien, ¿y qué hacemos, digamos? O sea, como el start determina cuándo empieza y el stop determina cuándo termina, si nos pasamos, digamos, de un bit, ya estaría desfasado, por decir así. Y como sabemos cuánto tiempo mide cada bit, ¿Sí? Esa es la forma, Guillermo. Exactamente. Faltan algunos detalles afinar, digamos, pero esa es exactamente la idea. Si nosotros tenemos una tasa de muestreo, o sea, perdón, una velocidad de transmisión, nosotros sabemos cuánto dura cada uno de estos bits, ¿no? Incluyendo al stop bit, ¿no? Entonces, ¿qué cálculo podemos hacer? Fíjense, para las dos velocidades, ¿verdad? Porque supongamos que tenemos, a ver, para poner un número nomás, ¿verdad? Para ponerles un ejemplo numérico, digamos. Supongamos que tenemos 115, 200. Esta velocidad de transmisión, supongamos, ¿verdad? Y el receptor está configurado a 114, 800. La pregunta es, ¿estas, ¿este receptor va a leer correctamente los datos recibidos, transmitidos por este señor o no? Esa fue la pregunta.
Entonces, ¿cómo podemos calcular eso? Y profe, no sé, yo le veo muy gráfico, no sé si así es la solución. Ujú. No, en realidad, la solución es numérica, pero vos podés usar un gráfico para ayudarte, digamos, a entender. Eso no es ningún problema, ¿verdad? De hecho, en ingeniería se usan mucho los gráficos justamente para eso. ¿Cómo? ¿Qué decís, Matías? A ver. O sea, gráficamente ver la diferencia de los tiempos, por ejemplo, decía. ¿Y qué significa? ¿Por qué gráficamente? Eso no entendí muy bien. Ahí ya no entendí más qué significa gráficamente. Yo realmente no sé tampoco muy bien lo que quiero decir, pero Y yo creo que las dos, lo que están diciendo ustedes, tanto Guillermo, creo que era verdad, el que dijo sí. sí, Guillermo y vos, están apuntando hacia lo que realmente corresponde, ¿verdad? Voy a redibujar esto de otra forma, por aquí estorba un poquito algunos elementos como el parity bit y eso, ¿verdad? Ok. Voy a poner aquí, voy a dibujar yo a mano, digamos, mal seguramente, ¿verdad? Pero supongamos este sea el idle, ¿verdad? Después viene el start bit y después vienen los 8 bits que se transmiten, ¿verdad? Supongamos que estén por aquí. Estos son los 8 bits que se transmiten. No sabemos qué valor tienen, ¿verdad? Pueden ser unos o ceros, ¿no? Y aquí tenemos el último, el stop bit, ¿verdad? Entonces decimos que este sistema es un hardware especializado, ¿verdad? Lo que hace es, a partir de este punto, va leyendo a la mitad de cada bit, ¿verdad? ¿De acuerdo? Hasta el bit de stop. ¿Está? Entonces, esta duración, ¿cuál sería esta duración de aquí? Y sería el mismo ciclo que el otro. La duración de un bit, ¿verdad? Sí. Sí. De acuerdo. Entonces, a ver si podemos ilustrar esto, ¿eh? ¿Qué pasaría si el receptor, digamos, es más lento que este? Profe, yo ahora estaba haciendo un grafiquito y puse como que el 115.200 es un poquito más rápido, o sea, es más rápido que el 114.800. Entonces, Sí, por cada bit va a haber una diferencia de tiempo al transmitir. Entonces, al así mismo. final, al llegar a la stop bit, no tendría que ser o sea, mayor velocidad que el stop bit, porque ahí sí ya va a haber el error. O sea, por cada bit que vamos transmitiendo, pues va a haber una diferencia pequeña. Y esa diferencia al final no tiene que ser mayor que el bit final, por decir así, porque ahí sí ya va a haber un bit de diferencia. No sé si me explico. ¿Sí? O bueno, por lo menos yo creo que entiendo, digamos, ¿verdad? Porque de hecho eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Porque fíjate aquí, ¿verdad? ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que va a ocurrir con este? Supongamos que esto que está en rojo corresponde a el 115.200. ¿Cómo muestrearía el 114.800? ¿Cómo serían estas flechitas para 114.800? Y un poquito más separadas Sí, ¿Hacia dónde? hacia la derecha. O sea, estaría aquí, digamos. Ay, perdón. sí. Estaría un poquito corrido, ¿verdad? Pero en realidad, para este va a estar más corrido, Sí. Sí. porque ya
estamos sumando, ¿verdad? Por eso en realidad a partir del flanco de bajada del start, el reloj se sincroniza. Eso es lo que usa el hardware para sincronizar este reloj. Entonces esto va a ir creciendo, digamos. El último, ¿cómo sería? Del stop bit sería evidentemente la mayor diferencia. Sí. ¿Cuánto vale esta diferencia numéricamente para esto? 400 creo que era, sí. ¿400 qué? Bits por segundo creo que era, sí. No, esto no es bits por segundo, ¿verdad? Esto es tiempo, ¿verdad? Ah, Pero ¿cuánto es esta diferencia en tiempo? ¿Cómo se calcula ese valor nomás? No hace falta que, o sea, podemos hacer cálculo también, ¿verdad? Pero, O sea, entre la velocidad de 115.200 en pasar un bit y el otro, o sea, es la inversa, ¿verdad? Pero el último, lo que ya va a estar más desfasado que el resto de los otros, ¿cuántos otras más piecitas. con respecto al primero? Ah, em, y 10. Ujú. Sí, en realidad 9, ¿verdad? Porque esta sería, supongamos que este esté bien. ¿Eh? Simplemente en realidad no, ¿verdad? Pero supongamos que esté bien. Entonces, esto sería un tiempo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, 9 veces la diferencia de un bit Ah, sería, ¿verdad? sí, ¿Y cuánto es la diferencia de tiempo? te digo. Un bit es 30 nano por 30 9. nanosegundos. ¿Cómo? 272 nano es por 9. O sea, esta sería la diferencia. ¿Cuál es la diferencia máxima, digamos, que podríamos aceptar? La mitad de la transmisión de 115.200. O sea, Exactamente. no la mitad, La mayor. mitad. Exactamente la mitad. Porque este muestrea a la mitad del bit. Y Si se va más para acá, ¿hasta dónde podemos llegar? Y hasta que termina el bit, ¿verdad? hasta el flanco. Y aquí tenemos la mitad, ¿verdad? De un bit. Si este llevo más hacia acá y leo por acá, estoy leyendo mal, ¿verdad? Ya no estoy más leyendo el bit de stop, sino estaré leyendo otra cosa, ¿verdad? El bit de start del otro bit, ¿verdad? Supongamos que se transmita otro bit aquí, otro byte. Entonces, el máximo tiempo aquí sería de ¿cuánto? De medio bit a 115.200. ¿Qué es cuánto? Te digo. En 4.3 micro. No, imposible. La mitad de un bit de 115.200. Ah, perdón, sí, entiendo. ¿Cuánto me dijiste? Eh, 4.3 micro. 4,3 microsegundos. Sí. Ya, ok. Sí, sí, está bien, perdón. Pensé que entendí mili aquí, entonces eso obviamente está mal. Entonces, esto tiene que ser mayor que esta distancia, esta diferencia. ¿Ven? Por ejemplo, aquí es 272 nanosegundos, ¿verdad? Es menor que 4,3 microsegundos, ¿verdad?
Por lo tanto, esta velocidad de transmisión todavía podría ser leída correctamente por el receptor. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el calculito? Sí, profe. ¿Entiendes? ¿Sí? Genial. Entonces, normalmente estos puertos utilizan velocidades que, como ya les dije, están estandarizadas. O sea, son velocidades establecidas. Justamente la razón principal de eso es el tema de que tenemos que configurar esas velocidades en ambos extremos, ¿verdad? Por eso entonces se utilizan normalmente velocidades estandarizadas. Las velocidades del- de este protocolo de comunicación estas son algunas de ellas, ¿verdad? Les muestro algunas, ¿verdad? Las más lentas son las más viejas. 110 bits por segundo, por ejemplo. Esto se usaba antes, muy antes, digamos. Entonces, una velocidad muy baja, pero suficiente, por ejemplo, para una terminal, ¿verdad? Para un dispositivo que transmite solamente caracteres ASCII y escritos por un ser humano, 110 bits por segundo no está nada mal. ¿De acuerdo? Otras velocidades son 1200, 4800, 9600, 115, 200, que es la que estamos usando nosotros. Y hay otras más por allí que van por arriba de esta. No recuerdo este número. Aquí dice 230, 400. No me queda muy claro eso, ¿no? Eh, pero en realidad hay velocidades más altas de comunicación. ¿De acuerdo? Fácilmente una PC actual, por ejemplo, puede transmitir a 200.000 y pico, 200 y pico mil bits por segundo, sin ningún problema. Incluso más, sin mayores inconvenientes. Pero aquí hay otra página. Estas velocidades me suenan un poco más. 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14, 400, 19, 200, 38, 400, 57, 600, 115, 200, 230, 400 y 460, 800. Fíjense, estos son, podríamos decir, las velocidades más utilizadas. En realidad, este micro soporta cualquier velocidad siempre que podamos configurar el baud rate generator a la velocidad adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer unos calculitos. En primer lugar, vamos a leer este apartado, el 1432 nuestro, la hoja técnica de nuestro micro. Aquí se explica cómo se genera el baud rate. Y entonces, vamos a calcular el valor del baud rate para un clock del sistema de 16 MHz y un baud rate, una velocidad de transmisión del puerto serial de 9600 bits por segundo. BPS normalmente se le llama, ¿verdad? Con esta configuración, ¿verdad? Si la configuración es exacta, entonces no tenemos problemas, ¿verdad? Pero si obtenemos un valor distinto de 9600 exacto, entonces hacer este cálculo que hicimos aquí con este ejemplo, para verificar que con la velocidad que obtenemos pueda realizarse la comunicación. ¿Se entiende el ejercicio? Hola. ¿Puedes repetir, profe? Yo no entendí demasiado bien.
primera cosa, leer Sí. el manual, Sí. ¿de acuerdo? Para determinar cómo se hace para programar en este hardware la velocidad de comunicación, Ujú. ¿de acuerdo? Y calcular para esta frecuencia de reloj y esta velocidad de transmisión, cuáles serían los valores que hay que configurar. Ya. Sí. ¿Estamos hasta ahí? Ujú. Esa es una primera cosa. Segunda cosa, si la velocidad resultante no es 9600, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, hacer el cálculo este que hicimos aquí para verificar que la comunicación se pueda realizar con esa velocidad que obtenemos. Ok. Sí. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Se entiende, profe. ¿Entiende? Genial. Trabajen pues y vamos a compartir los resultados enseguida. Dale. 896 está el capítulo.
¿Qué tal, señores? ¿Tienen el cálculo de este valor, el BRDI y el BRDF? Profe, BRD a mí me dio 625/6. Ok, pero eso en realidad no te sirve, ¿verdad? Vos tenés que Sí. tener este, la parte entera y esta parte fraccional, ¿verdad? ¿Qué valor le pondríamos a este entonces? A la parte entera. O sea, me parece que es 104 y un sexto. Ok. Pero no sé si... no estoy entendiendo. Eh, ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, ese valor que yo te di primero, ese 625/6, lo que hay que dividir entre la parte fraccional y la entera, ¿verdad? Sí. Ah, entonces sí, 104 y un sexto. Bueno, en realidad un sexto tampoco se puede representar aquí, ¿verdad? El 104 es este, entonces. Sí. Hasta ahí vamos bien. Y esta parte fraccional, ¿cómo queda? Ese sale un sexto. No. 104 un sexto es este cálculo que hiciste aquí, ¿verdad? Ah, ¿Verdad? ¿O no? sí, sí. Sí, sí. Entonces, pero este valor en realidad es este que está aquí abajo, ¿verdad? Que tiene que ser un valor entero, ¿verdad? No puede ser un fraccional, un sexto, o lo que sea, ¿no? Pero ahí, profe, porque usa BRDF dentro de ese. Ujú. Eso Y es lo que me confundió. por eso tenés que leer lo que dice aquí, ¿verdad? ¿Qué dice aquí sobre ese valor? Ah, el tema es que yo recién nomás entendí la parte la parte fraccional cuando empezaste a hablar. Pero ahora sí entiendo lo que dice ahí. Ujú. ¿Y qué dice? Y que se obtiene de la parte fraccional multiplicándole por 64 y sumándole 0,5. Y ese es el valor que realmente tenemos que guardar en este registro, en estos bits, en realidad. Deep frac son unos bits de este registro en particular. ¿De acuerdo? Profe, Bueno, y entonces sería la parte entera de un sexto por 64 más 0,5. sí, Eso sería 11. 11, sí. 11. Perfecto. Ahí ya tenemos los dos valores que necesitamos. ¿Qué valor de clock diff usaron ustedes? Yo usé 16. Yo sé 16 también. Cuando el baud rate es relativamente bajo, como en este caso, conviene usar el divisor más grande, digamos, ¿verdad? O sea, aquí Profe, dice en vez de 8, ¿sí? y ahí dice que el HSE en reset siempre está a 0. O sea que clock div siempre está en 8 cada que está en reset. Entonces eso hay que configurar, ¿verdad? En realidad está en 16. En reset se pone, a ver, en reset, ¿qué valor tendría HSE según vos? 0. ¿Por qué? Si vas a jugar control, así dice. Ah, ok. Perfecto. Entonces el divisor es 16, ¿no? No 8. Ya, ok. Sí. Porque aquí dice if HSE in UART CTL is clear. Entonces, si es clear, 0, ¿verdad? Entonces es 16 en realidad el divisor. Pero eso ustedes lo configuran, ¿verdad? Escriben nomás el valor que necesitan aquí, ¿verdad? Y ya está. Si quieren 8, 8 y si quieren 16, 16. ¿Verdad? Como les digo, si el baud rate es muy bajo, conviene usar aquí un divisor más alto, ¿verdad? 16. ¿Verdad? Porque entonces este valor va a salir más pequeño. Recuerden que todos estos registros tienen un tamaño. ¿Qué tamaño tiene este registro? 16. 16.
16 bits. Entonces, no se puede escribir allí un valor más grande que uno representable con 16 bits. ¿De acuerdo? Entonces, tengan cuidado con eso, ¿verdad? Lo mismo aquí, la parte fraccional. Digfrac, ¿cuántos bits tiene? El 6. último problema, ¿verdad? 6. ¿Y 11 se puede guardar en 6 bits o no? Sí. Sí, exactamente. En 8, en realidad. En 4, de hecho, ya caben, ¿verdad? Pero bueno, 6 bits alcanzan para ese divisor. Tienen que tener en cuenta esas limitaciones, ¿eh? Porque si no, los valores que calculan no se pueden guardar en los registros correspondientes y por lo tanto no se puede usar ese par, digamos, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos aquí para jugar, entre comillas, es básicamente el clock div, ¿verdad? Y en todo caso, la frecuencia del reloj del sistema, ¿verdad? Del clock, digamos, el system clock, podríamos decir. Entonces, esas dos, podríamos decir, son herramientas que tenemos para ajustar, entre comillas, los valores. Perfecto, entonces ya tenemos el valor correspondiente a la configuración más próxima a, por lo menos, a lo que buscamos, ¿verdad? Esto sería lo que hice yo, ¿verdad? Entonces tenemos que el baud rate es 104,1666666, ¿verdad? Entonces, el valor entero sería 104, ¿verdad? Y la parte fraccional, que es esto que está aquí, hay que multiplicar por 64, sumarle 0,1 y obtener la parte entera que, como ya dijeron también ustedes, efectivamente es 11. ¿De acuerdo? Bueno, excelente. ¿Y esto qué les parece? ¿La velocidad es exactamente 9600? Y no porque hay un error de redondeo en la parte fraccionaria, ¿verdad? Así es. El valor exacto no es 11, ¿verdad? Es 11, algo, ¿verdad? Y ese coma algo se tiene que tirar. Bueno, entonces no es la misma, no es en realidad 9600 la velocidad que estamos configurando. Y ahora, ¿cuál es la velocidad real? Calculen la velocidad real. ¿Sí? Pablo, o sea, realmente, yo sé que no estuviste, ¿verdad? Pero de ese problema estuvimos hablando toda la hora anterior, justamente. Sí. No, yo sé porque te llamé y no me contestaste, ¿verdad? Estabas virtualmente presente. Pero de eso fue de lo que hablamos al inicio de la clase, ¿verdad? Claro que sí, es un problema, ¿verdad? Y eso es lo que estamos ahora ya haciendo un ejercicio sobre la base de eso, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer ahora es calcular la velocidad real. ¿Cómo podemos saber la velocidad real? ¿Qué les parece? Me refiero a la velocidad real del Texas, digamos, ¿verdad? ¿Qué velocidad realmente transmite? Porque ya dijimos, estamos de acuerdo en que no es 9600. Y de esa misma fórmula despejando baud rate usando el nuevo valor fraccionario. Exactamente, así mismo. Calculen cuál es la velocidad real, entonces.
A mí me sale 8695,65. Tu micrófono, profe. Ese es mi resultado. Fíjate un poco en los cálculos a ver si dónde me equivoqué o te equivocaste vos, ¿verdad? No, o sea, yo le había puesto 104 nomás 104, en el BRDI. pero no, ¿por qué? Esto también está, ¿verdad? Para eso configuras el 11, ¿verdad? Bueno, pues si así pones solo 104, vos estás desechando el 11, ¿verdad? Pero en realidad el 11 está ahí, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es calcular la parte fraccional real, que es esta, ¿verdad? Que es de vuelta poner aquí 11, sumarle más 0,5 y dividir entre 64, ¿verdad? Esta es la parte fraccional real. Entonces el valor real del contador, o sea, del divisor de baud rate sería este, 14,179685, ¿verdad? Que despejando de esta expresión de aquí, nos da esta velocidad. Sí, está bien, profe. En coma 86. Sí, ahí, sí, aquí hay más comas, ¿verdad? Yo ya deseché nomás ya esa parte, ¿verdad? En realidad esto no es exactamente coma 8. ¿Ok? Entonces quiere decir que la velocidad o la duración de un bit a 9600 es esta, la duración de un bit a la velocidad de transmisión real es esta. ¿De acuerdo? Entonces, se cumple. ¿Qué tenemos que revisar ahora para saber si funciona esta transmisión? La diferencia del 1 bit. No. O sea, ¿cuánto, profe, te había salido? Un bit cada 9, ¿verdad? ¿No? Sí, la diferencia de un bit multiplicado por 9. Sí. Y eso este es el valor, según mis cálculos, ¿verdad? La diferencia es de aproximadamente 0,02, redondeando, microsegundos, ¿verdad? Y multiplicado por 9 da 0,18 microsegundos. Entonces, en el stop bit, la diferencia con respecto al muestreo que tendría que ser y el que es de 0,18 microsegundos, que es menor que 114,16, perdón, 104,16 dividido 2, que es 52,08 microsegundos. Por lo tanto, esto es la mitad de un bit. Por lo tanto, verifica, ¿no? O sea que si configuramos así un UART que transmita a 9600, entonces nosotros vamos a recibir correctamente los datos. Evidentemente, cuando las velocidades son lentas, como en este caso, entonces es muy probable que, a salvo que el error sea demasiado grande, ¿verdad? Es muy probable que esto verifique. Este error es relativamente pequeño. Profe, o sea que cuando la velocidad es menor hay un mayor margen de error, o sea, tenés más margen. Así mismo. Si la velocidad es mayor, por supuesto, el margen se achica, porque se achica la duración de los bits, ¿verdad? En el fondo. Entonces, el margen de error es más pequeño. Lo bueno es que
se mide, podríamos decir, el error a partir del start bit. O sea que quiere decir eso que se inicializa de vuelta todo a partir del siguiente start bit. Entonces, en ese sentido, por lo menos el error no se acumula eh, en los bytes siguientes. ¿Verdad? O sea, solamente tenemos que hacer este cálculo para un byte, cualquiera, digamos, ¿verdad? Porque en todos los demás, esto, si funciona en un byte, va a funcionar en todos los bytes. Porque vuelvo a decir, ¿verdad? Se sincroniza a partir de este flanco. Entonces, a partir de ahí comienza a contar los tiempos. ¿De acuerdo? Discúlpenme un segundo. Hola, Felipe. Estoy en clase, pero si es rápido. Disculpen, señores, por la interrupción. Eh, de acuerdo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta por aquí? ¿Se entiende, profe? Sí. Este es el problema, digamos, del sistema que es asíncrono. ¿Verdad? Eh, eh, digamos que Argel, podríamos decir, ¿verdad? En nuestros términos, la transmisión. Si el sistema fuese síncrono, como por ejemplo el SPI o el I cuadrado C, ¿verdad? Este tipo de cosas no pasa. No hay necesidad de ninguna verificación, excepto que ambos sean capaces de soportar la velocidad a la cual queremos transmitir, que es un problema simplemente de máximo, nada más. Aquí, en cambio, hay que hacer esta verificación estrictamente para asegurarse que las cosas funcionen bien. Como digo, evidentemente, mientras más grande es la velocidad, más pequeño es el margen que tenemos, ¿verdad? Entonces, es más importante la verificación. Una cosa interesante aquí, ¿verdad? Que aquí hay algunos datitos que
que son interesantes, ¿verdad? Fíjense lo que dice aquí, ¿verdad? El UART genera internamente un baud rate de referencia de 8 veces o 16 veces el baud rate que nosotros configuramos. Bueno, ¿por qué hace eso? Y porque la máquina de estados muestrea más veces en realidad. Fíjense, yo les dije, para simplificar, podríamos decir que se muestrea en el medio del bit. Eso es en realidad cierto, ¿verdad? Pero cómo se determina el medio del bit? ¿Verdad? Y bueno, justamente por eso se muestrea más veces en realidad, ¿verdad? Bastante más veces, entre 8 a 16 veces. Y la máquina de estados opera en función de eso. Algunos puertos seriales tienen la capacidad, por ejemplo, de, en vez de muestrear solamente una vez, de tomar como válido solamente el medio del bit, algunos muestrean, por ejemplo, 3 valores alrededor del medio y ven si los 3 tienen el mismo valor, deberían, ¿verdad? Tener el mismo valor. Pero a veces el ruido hace que el valor cambie, ¿verdad? Entonces, de esa forma son capaces también de detectar que hay ruido, por ejemplo, en la línea, ¿verdad? Y entonces se puede verificar la situación, corregir el problema del error, del ruido, etc. Entonces, fíjense cómo esta máquina de estados, la máquina de estados interna, digamos, del puerto serial de este hardware del TM4, utiliza un clock 16 u 8 veces más rápido que el clock real de transmisión. Esa es un poco la idea que está por detrás de la máquina de estados que implementa, digamos, este sistema, ¿verdad? Entonces, al final, es un hardware especializado que funciona, como ya hablamos, por su cabeza, ¿verdad? O sea, todos estos hardware que estamos viendo, todos estos periféricos funcionan por su cabeza, o sea, funcionan independientemente de la operación del micro, de tal manera que le quitan, podríamos decir, trabajo al micro, ¿verdad? No sé si ustedes saben que en el Arduino, por ejemplo, le dicen hay un soft UART, creo que se llama así, soft UART. ¿Conocen? Yo no. Sí, soft UART se llama. Y básicamente, ¿qué es lo que es el soft UART? Y como el Arduino 1, el más chiquito, tiene solamente un puerto serial hardware. Entonces, si yo quiero tener otro puerto serial, obviamente no se puede, ¿verdad? Pero lo que hace es implementar por software un puerto serial, ¿verdad? De tal manera que el software implementa el protocolo, no un hardware, sino un software. Por eso se llama software. Eso funciona, ¿verdad? Funciona bien, funciona. Siempre que la velocidad sea baja, la velocidad de transmisión, el BPS, los baud rate tienen que ser bajos, porque lógicamente al ser software, entonces consume más recursos del sistema y es más lento, digamos, ¿verdad? Entonces, esto se puede implementar por software, ¿verdad? Pero consume recursos del sistema, consume instrucciones, consume tiempo de ejecución. Es más, no tienen que haber interrupciones, por ejemplo, cuando él está recibiendo un byte por software, porque la interrupción le va a hacer perder su temporización, digamos, a los bits recibidos. Entonces, hay muchas restricciones respecto a ese software, pero se puede hacer sin mayor, o sea, sí, sin mayor inconveniente, ¿verdad? Digámosle. Nosotros trabajamos alguna vez con micros muy pequeños. Creo que el primer dispositivo con el que empecé a trabajar, no sé si les comenté alguna vez esa historia, ¿verdad? Esto es historia antigua, ¿verdad? Por supuesto. ¿Conocen el 8051? ¿Alguna vez? No, seguro que no.
Esto es demasiado antiguo ya. Este microcontrolador es un microcontrolador Intel, desarrollado en los años 80. Con este dispositivo, con este microcontrolador, empezamos a trabajar. Como un microprocesador, habíamos empezado a trabajar con el 68002, que era 6802, que es el microprocesador de la Commodore, y con el Z80, pues teníamos un kit del Z80, ¿verdad? Otro microprocesador famoso. Pero este es un microcontrolador, igual que podríamos decir que el Texas que estamos usando nosotros ahora, ¿verdad? Igual entre comillas, ¿verdad? Con la tecnología de aquella época, ¿verdad? Porque este dispositivo tiene RAM, tiene ROM metidas adentro, muy poquita, muy poquita, RAM y ROM. A ver si dice por aquí, las versiones, sí, 256 bytes de RAM, y 128 bytes, perdón, no, 128 bytes de RAM y 4K bytes de ROM. Bueno, 128 bytes de RAM y 4K bytes de ROM, para que vean de qué estamos hablando, ¿verdad? Este, por ejemplo, no tenía ningún puerto, solamente puertos de entrada-salida digital, que son estos 4 que están acá, el puerto 1, 2, 3 y 4. Estos eran los únicos puertos que tenía, ¿verdad? No tenía ningún puerto serial, no, esas cosas no tenía. Entonces, si uno quería hacer aquí, por ejemplo, una comunicación serial como esta que estamos viendo, había que hacerlo por software. No sé si alguna vez se fijaron en el marcador, ese que está a la entrada del LED, en la recepción del LED. ¿Vieron ese alguna vez? La pistola, le decían los muchachos antes. Yo no recuerdo haber visto. Sí, está ahí al lado de la oficina de Luis, digamos, que está ahí enfrente. Bueno, ese tiene un 8051 y se comunica con una PC por un puerto serial UART. Me parece, si mal no recuerdo, a 1200 bits por segundo, o sea, 1200 bps, porque aquí había que construir ese puerto serial por software. Entonces optamos por una velocidad lenta. Aparte de esto, eso en realidad lo desarrolló Enrique Vargas. Este micro que tenía, la frecuencia del reloj era de 1 MHz o una cosa así, me parece, si mal no recuerdo, ¿no? En los dispositivos que teníamos nosotros, ¿no? Con esto se trabajaba en aquel entonces, ¿no? Es lo que había, digamos. Tecnología de punta en aquel entonces. El tiempo ha transcurrido, ¿verdad? Y evidentemente los nuevos microcontroladores que tenemos nosotros ahora, como este que estamos usando, son una maravilla. La capacidad de cómputo y los periféricos que tienen son realmente importantes. Bueno, señores, ¿les parece si dejamos aquí la clase por hoy? Sí, profe. El viernes, no sé si les parece, nos encontramos a la mañana el viernes para ver un poco y trabajar un poco sobre el tema del trabajo práctico, ¿ya? Así podemos ver un poco cómo está la cosa para ya afinando el tema para la entrega final, que será en un par de semanas, ¿verdad? Sí, profe. ¿Les parece? El viernes a la mañana, a las 9 en el laboratorio, para ver los trabajos prácticos. O sea, para que ustedes trabajen, en realidad la idea es que vayan allí a trabajar. Yo voy a estar por ahí para que me muestren cómo están las cosas, si hay alguna pregunta o alguna cosa, para ver cómo podemos hacer para terminar. El objetivo es terminar esto antes de 2 semanas, ¿verdad? ¿De acuerdo?
Dale, señores. Nos veremos entonces el viernes a la mañana, si Dios permite. Dale, profe. Vaya Dale, muy profe. bien. Chao. Bueno, hasta Chao, luego. chao. Chao, profe.